Om Namaste. En este vídeo os quería hablar un poco, aunque solo sea de forma introductoria, sobre dos conceptos fundamentales en el Gita, en el Vedanta, y que es el dualismo y el no dualismo, el Advaita y el Vaita. Y luego ver un poco cómo lo relacionamos con el cristianismo. En principio podemos decir que el dualismo, Vaita, va, quiere decir dos o par en sánscrito, es la separación entre el alma, el Atman, y Dios. Es decir, Dios es distinto de las almas. Dios tiene, por tanto, atributos humanos, como por ejemplo misericordioso. En el otro lado está el no dualismo, es el Advaita, y podría ser una especie de monismo. Ello implica una unidad absoluta entre alma y Dios. No son diferentes. No hay dos, sino uno. Todo es uno, el Sat Chit Ananda, y ni tiene forma ni nombre. El Advaita también puede ser monismo cualificado. Insisto, es complejo esta división y esto es una introducción y haremos otro vídeo para explicarlo con detalle. Una observación inicial, el dualismo no hay que confundirlo con el liberarse de los pares opuestos o las dualidades, que es uno de los conceptos claves del Gita. Solamente os leo un verso que dice: actúa sin apego, firme en el yoga, equilibrando la mente ante el éxito y el fracaso. El yoga es la imparcialidad de la mente. Ese dualismo, esos pares de opuestos, éxito y fracaso, es lo que nos dice el Gita, que tenemos que incorporarlo en nuestra vida, pero no tiene nada que ver con lo que estamos explicando ahora. Perdón, yo os leo una reflexión de Swami Vivekananda que nos lo explicará muy bien. Decía: el dualismo, el hombre viene de Dios al principio, en el medio se hace hombre y al final vuelve a Dios. No dualismo, el hombre es Dios y regresa a él de nuevo. Potente, esta definición. Bueno, esta es la concepción del Advaita Vedanta. El hombre es Dios. Yo creo que ninguna religión del mundo ha llegado a este punto, y esa quizás para mí es la potencia del Advaita Vedanta. Es un concepto que da fuerza, que da libertad al ser humano. Un mensaje magistralmente expuesto a lo largo de todo el Gita. Oh Arjuna, cumple con tu deber, levántate y lucha, que es uno de los grandes mantras del Bhagavad Gita. Sin embargo, hay que indicar que muy pocos hinduistas pueden seguir la escuela Advaita, siendo la mayoría de ellos dualistas. Desde esta óptica, Vivekananda comparó Europa con India. Y os leo: en India tenemos el comunismo social, con la luz del Advaita, es decir, el individualismo espiritual, actuando sobre y alrededor de él. En Europa sois individualistas socialmente, pero vuestro pensamiento es dualista, que es comunismo espiritual. Qué grande era Vivekananda, qué potentes estos conceptos, ¿verdad? Individualismo y comunismo espiritual. Una de las características del Bhagavad Gita, y que no tenemos que olvidar nunca, es su carácter armonizador de tendencias de diferentes filosofías, y es capaz de integrar el dualismo, como la filosofía Sankhya, en la cual se basó Patanjali, o con el no dualismo, el Advaita Vedanta. O en palabras de Krishna, os leo: sin embargo, otros me adoran con el sacrificio del conocimiento, a quien tiene que ser visto en todas partes como uno, esto sería el Advaita, como diferente o como muchos, que sería la visión dualista. En líneas generales, y esto habría que matizarlo muchísimo, toda la parte relacionada con el Bhakti Yoga es un camino dualista, excepto en la etapa final, que es el Parabhakti. En este camino de devoción al Señor, la realidad puede ser representada bajo diferentes nombres y formas. De ahí la cantidad de representaciones de Dios que existen en los dualistas. Pero si nos vamos a los últimos capítulos, los 6 últimos capítulos del Gita, excepto el 18, que es un resumen de todo, en la parte del Jnana Yoga, el conocimiento, es básicamente no dualista, que también expresado es en el Sat Chit Ananda, existencia absoluta, conocimiento absoluto y bienaventuranza absoluta. Sri Ramakrishna
os enseño la figura del gran maestro Sri Ramakrishna, logró unir a dualistas y no dualistas dentro del Sanatana Dharma. Recordemos que su primera gurú, Vaijnavari Brahmani, era dualista y su segundo gurú, Totapuri, era no dualista. Podríamos sintetizar esta reflexión en la siguiente afirmación de nuevo de Swami Vivekananda. Y decía, toda la religión está contenida en la filosofía Vedanta, en donde se definen 3 etapas del crecimiento espiritual. Cada una de ellas es necesaria. El Vedanta, aplicado en India, define el hinduismo, el Vaita y el Advaita. La primera etapa, la dualista, aplicada en Europa, define el cristianismo y aplicado a los grupos semíticos, el Islam. No me atrevo personalmente a afirmar que el conjunto del cristianismo sea dualista o no dualista. Yo creo que básicamente es un camino dualista, pero también contiene una afirmación como la siguiente que os voy a leer que podríamos considerar no dualista. Es la del el reino de Dios está en vosotros, que os la leo. Está en Lucas. Decía, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y también lo explico, y es un libro que os recomiendo, El reino de Dios está dentro de ti, de León Tolstoy. El verso 11 del capítulo 10 del Gita expresa prácticamente la misma idea, es decir, que él, yo, Krishna, resido en sus corazones. Y decía, solamente por mi compasión hacia ellos, yo, residiendo en sus corazones, disipo la oscuridad nacida de la ignorancia con la brillante luz del conocimiento. Por lo general, la percepción cristiana, y así creo que lo demuestra la historia de la cristiandad, suele ser no dualista. Al final de su vida, el hombre va al cielo, cielo que está separado de Dios, una especie de plano inferior, pero en la tierra es hombre, no Dios. Las religiones superiores han perfilado las civilizaciones actuales. Tenemos la occidental, la ortodoxa, la sínica en China, la hindú, y todas ellas han sido definidas por visiones prácticamente dualistas. La gran pregunta es, ¿cómo iría el mundo bajo una visión no dualista? Si todo es uno, ¿contra quién podrías luchar? Muchas gracias, Om Namaste.